Hola, bienvenidos a esta Open Class sobre el papel de la normalización en la economía circular. Tengo el placer y el honor de presentar a Iván Moy Halcón, que es director de normalización del medio ambiente, cambio climático y eficiencia energética en AENOR. Iván es licenciado en Química por la Universidad de Alcalá y es responsable de la Asociación Española de Normalización, UNE. Además ha trabajado ampliamente en proyectos FP7, Life Plus, Horizon Report 2020, son proyectos europeos de investigación dedicados todos a I+D+I de la normalización. En esta charla, en esta Open Class, Iván nos viene a hablar un poco cuáles son las iniciativas de normalización que hay ahora mismo sobre economía circular y de qué forma contribuirán los estándares a que consigamos lograr estos objetivos. Sin más, vamos a dejarle a Iván que haga la presentación y al finalizar tendréis un tiempo para poder realizar mediante el chat todas las preguntas que consideréis oportunas. Iván, es un placer. Adelante. Muy bien, muchas gracias. El placer es mío. Agradecer la invitación de la UNIR a estar aquí y compartir con vosotros este contenido. Una pequeña puntualización sobre mi perfil. No soy director de normalización, soy responsable de los temas de medio ambiente. Me has dado un ascenso increíble. Bien, nos centramos. Como digo, vamos a tratar cuál es el papel de la normalización en el apoyo de la economía circular. Y para empezar, empezamos con un mensaje que cada vez está más aceptado, y es que los recursos existentes no son capaces de mantener el crecimiento económico tal y como lo conocemos ahora. Si queremos mantener el ritmo de vida que tenemos ahora, el acceso a los productos, los servicios que hay disponibles a unos precios parecidos y en un medio ambiente lo más saludable posible, hace falta un cambio. Hace falta un cambio a nivel industrial, a nivel de cómo se fabrican y cómo se fabrican los productos y cómo se prestan los servicios, pero también un cambio a nivel de la sociedad en cuanto a los modelos de consumo. Antes de entrar en materia, voy a hacer dos apuntes sobre UNE. UNE es la Asociación Española de Normalización y Certificación. Es una entidad privada sin ánimo de lucro, con más de 700 socios, entre los cuales se encuentran muchas asociaciones sectoriales, de manera que están representadas una gran parte del tejido industrial español. Está reconocido como organismo de normalización español por el Ministerio de Industria y como tal lleva la voz de la industria española a los organismos de normalización europeos, como son CEN-CENELEC y ETSI, que luego veremos un poquito más sobre ellos, internacionales, ISO, IEC y también iberoamericanos, como Copant. El segundo apunte sobre UNE es que hasta hace poco éramos AENOR, la Asociación Española de Normalización y Certificación. Hemos sido AENOR desde la creación de AENOR en 1986 hasta este año, hasta el 1 de enero de 2017. Esto responde a que cuando se quiso impulsar la infraestructura de la calidad en España, se instó la creación de un organismo privado que implantara tanto la parte de normalización como la parte de certificación. Pues bien, unos años después, una vez que esa cultura de la calidad está suficientemente implantada, se produce una separación entre la parte de normalización y la parte de certificación o evaluación de la conformidad, de tal manera que a día de hoy UNE es la Asociación Española de Normalización, a la que yo pertenezco, que también se dedica a actividades de cooperación internacional, y el nombre de AENOR se mantiene para la parte que realiza evaluación de la conformidad y otro tipo de servicios como formación, es decir, dos entidades diferentes. Bien, pues con esta breve introducción vamos a recorrer cuáles son los puntos que vamos a ver hoy. Primero vamos a profundizar entre comillas, ya que no es el objeto de la charla, pero sí profundizar un poquito en el concepto de economía circular. Después vamos a ver qué es una norma, qué es un estándar y cómo se elabora y de qué manera puede contribuir a impulsar el cambio de modelo hacia un modelo de economía circular. Y vamos a terminar con unas breves conclusiones. Bien, el modelo de consumo actual, el que llaman modelo lineal, es un modelo de fabricación de un producto, consumo de ese producto y desecho del producto, es decir, queda en forma de residuos. Ese modelo, de manera muy lógica, todo el mundo puede ver que no es sostenible a largo plazo, primero porque los recursos no son infinitos, segundo, porque la gestión de los recursos es costosa cada vez más y además es un aspecto negativo para el medio ambiente.
de tal manera que cada vez está más aceptado a nivel internacional la idea de que es un modelo que hay que cambiar. Hay que cambiar por un modelo circular, como el que vemos aquí, un modelo en el que las materias primas dan lugar al diseño del producto, del diseño pasamos a la producción y a la reelaboración, el producto se distribuye, se utiliza, la fase de uso, hay que implementar reutilización y reparación del producto. Segunda parte, una recogida y finalmente un reciclado, con una generación de residuos mínima y de vuelta otra vez al ciclo. En realidad no es un concepto nuevo, ya que en las últimas décadas se han ido acuñando términos que están de alguna o de otra manera relacionados con el concepto de economía circular, como puede ser el concepto de industria ecológica, que intenta asimilar a un proceso, al proceso natural o biológico los procesos industriales, el concepto de cuna a cuna, que establece una visión de todo el ciclo de vida de un producto desde que se fabrica hasta que vuelve a ser de nuevo reintroducido en el sistema, el concepto de simbiosis industrial, por el cual los residuos, o mejor dicho, los subproductos o materias primas secundarias que genera una industria, un tipo de industria, sirven como entrada para un tipo de industria diferente, o el concepto de minimización de residuos. Es decir, podemos decir que el concepto de economía circular implica un máximo aprovechamiento de los recursos en la fase de producción y en la fase de consumo y una mínima reducción y una máxima reducción de los residuos. Pero el concepto de economía circular es más amplio que la mera reintroducción de los residuos en el ciclo productivo. Podemos decir que la economía circular se fundamenta primero en utilizar la menor cantidad de residuos posible. Si el objetivo es maximizar los recursos y reducir en la medida de lo posible la generación de residuos, cuanto menos recursos utilicemos es el mejor punto de partida. En segundo lugar, que dichos recursos renovables mejor, es decir, podemos elegir recursos renovables y recursos no renovables. En la medida de lo posible utilicemos recursos renovables. Recursos que pueden ser tanto los propios materiales utilizados en el proceso de fabricación, como recursos en forma de agua o en forma de energía. Al fin y al cabo, la energía también entra en juego en la economía circular, puesto que los combustibles fósiles no dejan de ser un recurso finito. En tercer lugar, mantener cuanto más tiempo mejor el valor del producto o el valor de sus componentes. Aquí estamos hablando de durabilidad. Cuanto más tiempo nos dure un producto que hemos adquirido, menos será necesario fabricar nuevos productos. Cuanto más reparable sea, lo mismo, y cuanto más reciclables sean sus materiales, más favorecido la no generación de residuos. Y en cuarto lugar, cabe destacar también la necesidad de un cambio de mentalidad en los hábitos de consumo, como señalábamos anteriormente, que pasa del producto al servicio, es decir, de tal manera que un mismo producto dé servicio a un número grande de usuarios. Economía esférica. En muchos foros se le denomina no economía circular, sino economía esférica. Bueno, al fin y al cabo esto hace referencia a que obviamente no es necesario recorrer todo el ciclo para que el producto pueda ser reintroducido en el ciclo productivo, sino que desde cualquiera de las fases, en función de las necesidades, en función de los tipos de productos, pues puede pasar de una fase a otra. Obviamente un producto que haya sido utilizado por un usuario pues puede pasar a otro, puede requerir simplemente una reparación, puede ser reutilizable, o incluso el mismo proceso de distribución también se puede jugar ahí a optimizarlo y que sirva a la vez para la distribución de varios productos, etc. Es decir, es un concepto en el que en cualquier fase puede dar lugar a un reaprovechamiento. Bien, como decimos, el concepto de economía circular está cada vez más asentado y más aceptado a nivel internacional, y prueba de ello es el paquete de economía circular que la Comisión Europea publica en diciembre de 2015. Este paquete incluye, primero, una serie de medidas legislativas de revisión de directivas, concretamente 6. Directiva de residuos, la Directiva Marco de Residuos, la Directiva de envases y residuos de envases, la de vertederos, la de vehículos al final de la vida útil, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y también la legislación relacionada con almacenamiento de energía o pilas.
Además de estas revisiones legislativas, el paquete de economía circular de la Comisión Europea contempla un plan de acción que aborda cada uno de los campos que vemos aquí: producción, consumo, residuos, materias primas secundarias, alimentos, materias críticas, residuos de construcción y demolición, todo lo que tiene que ver con biomasa o materiales basados en biomasa, y también la parte de innovación. Y para cada una de ellas desarrolla una serie de medidas o de líneas de trabajo que tendrán su materialización próximamente. Por ejemplo, en el campo de la producción se centra en fomentar el ecodiseño, también menciona aspectos de normalización y de mejora de los procesos productivos. En la parte del consumo hace hincapié en las garantías ampliadas, lo que comentábamos antes de la durabilidad de los productos. Hace hincapié también en luchar contra las falsas declaraciones sobre la bondad ambiental de los productos, y hace también hincapié en las bondades de la compra verde como elemento para impulsar la economía circular. En cuanto a residuos, hace mención a controlar el transporte de unos tipos de residuos de un lugar a otro en el que sea más fácil o digamos menos controlada su gestión, y a la certificación de las instalaciones encargadas de esta gestión de residuos. En el campo de las materias primas volvemos a ver una mención en la normalización, y concretamente se centra también en la parte de fertilizantes y en la reutilización de agua. En la parte de alimentos, que es considerado como un punto muy representativo del desperdicio de recursos en el que estamos jugando todos hoy en día, también es atacado por el paquete de economía circular. Se quiere conocer exactamente cuál es ese desperdicio de recursos y mejorar los excedentes hacia la alimentación animal. Materias críticas, hay ciertos productos, especialmente los productos electrónicos, que tienen componentes que son especialmente críticos, o bien por su escasez, su dificultad de extracción o por su aspecto contaminante. Aquí nuevamente hay una mención a la normalización y bueno, otros campos más concretos como minería y vertederos. En cuanto a residuos de construcción y demolición, pues bueno, el hecho de seguir unas directrices comunes y claras a la hora de derribar o de demoler una edificación puede facilitar la separación de los distintos componentes del edificio o de la obra y con ello mejorar su reutilización o su reciclado. También se centra en cuáles son las mejores prácticas en el campo de la biomasa y en el campo de la innovación a través de los programas financiados como Horizonte 2020. También cada vez vemos más calls con más objetivos de bien probar, bien demostrar o bien afianzar modelos de economía circular. Bien, pasamos al segundo bloque, sobre normas o estándares. Hemos visto en el anterior que hay varias menciones en el paquete de la economía circular a normalización, a normas. Vamos a ver ahora lo que es una norma o un estándar. Una norma o un estándar es un documento técnico que puede contener requisitos para un determinado producto, para un determinado servicio, para un sistema de gestión, para un método de ensayo. Hablamos siempre que pueden ser requisitos, pueden ser recomendaciones, eso es a criterio de los elaboradores de la norma, que ahora veremos. La segunda característica que veis aquí es la más importante, es un documento elaborado por consenso en una mesa de trabajo a la que tienen acceso todas las partes interesadas. Eso le dota al documento de un carácter amplio, muy aceptado a nivel europeo, a nivel internacional, dependiendo del ámbito donde se haya desarrollado, pero que es realmente el carácter diferenciador frente a otro tipo de documentos que podemos encontrar. Está publicado por un organismo de normalización, UNE en el caso español, y quería diferenciar qué no es una norma, puesto que en España es muy común hablar de norma cuando nos referimos a legislación. Los dos términos, norma y normativa o norma y legislación, se confunden continuamente, pero son aspectos muy diferentes. En la parte de arriba en norma no he mencionado lo que veis que son documentos de aplicación voluntaria, es decir, toda norma nace con el objeto de ser utilizada por quien lo considere oportuno. ¿Qué es lo que ocurre? Que si quien lo considera oportuno es la administración pública, el gobierno, puede citar o bien totalmente o bien parcialmente el contenido de una norma a la hora de exigir el cumplimiento de unos determinados requisitos. En ese caso, el documento, la norma o parte de ella pasa a ser
obligatoria. Digamos que el ministerio correspondiente considera que la mejor solución para un determinado aspecto es seguir una determinada norma. Se despreocupa, ya que las normas se actualizan periódicamente, cada vez que hay una modificación se notifica al ministerio correspondiente y de esa manera esa norma pasa a ser obligatoria, pero todas las normas nacen con el carácter de voluntariedad. De hecho, la gran mayoría de las normas que hay, normas ISO, normas europeas, normas españolas, no son de obligado cumplimiento. Por lo tanto, una norma no es una ley, no es una reglamentación. Tampoco es una especificación desarrollada por una única empresa o una única entidad, sino que, como digo, tiene participación de todas las partes interesadas y, por supuesto, no es una publicación a medida de una sola entidad. Bien, aquí en una sola diapositiva podéis ver el marco de normalización a nivel europeo, a nivel internacional y a nivel nacional en el caso de España. Empezando por la parte nacional, UNE es el organismo de normalización español que organiza su trabajo en mesas de trabajo que denominamos comités técnicos de normalización. Para cada sector hay un comité técnico de normalización, para cada sector que lo requiera, y en ellos, dependiendo de los casos, se invita pues, a fabricantes, administraciones públicas, a usuarios, a laboratorios, a consumidores, a centros de investigación, a aquellas partes interesadas que requiera la materia. El resultado de este trabajo son normas UNE o especificaciones UNE. Nos cambiamos de ámbito, vamos al ámbito europeo o al ámbito internacional. En el ámbito europeo, el Comité Europeo de Normalización, CEN, es quien rige la normalización a nivel europeo, como digo, para aquellos aspectos que no son electrotécnicos, puesto que para ellos hay un comité electrotécnico, que es el CENELEC, que es, digamos, el organismo de normalización europeo para estos temas. E igualmente lo hay para los temas relacionados con el sector de telecomunicaciones, que es ETSI. La participación en estos organismos se realiza a través de las delegaciones nacionales compuestas por aquellas personas procedentes de los organismos nacionales. Es decir, UNE manda a CEN, CENELEC o ETSI un representante para un determinado tema, igual que lo mandan los distintos países europeos, y entre todas estas contribuciones, el fruto de esto, digamos, son las normas europeas. Las normas europeas, que por otra parte son de obligada adopción para todos los países miembros de CEN. Por parte de ISO, ¿qué es lo que tenemos? Pues obviamente la Organización Internacional de Normalización, ISO, el equivalente internacional de CEN, en el que participan multitud de países no europeos y europeos. Y específicamente, nuevamente para los temas electrotécnicos, hay un organismo específico para ello, que es IEC. A diferencia de las normas europeas, las normas ISO no son de obligada adopción por los países miembros, por lo tanto podemos tener una norma nacional sobre un determinado tema, exista una norma ISO sobre ese determinado tema y conviven sin más. Lo que no podemos tener a nivel nacional es una norma hablando de un determinado tema y otra adoptada como norma UNE ISO, hablando del mismo tema y diciendo cosas diferentes. En ese caso habría que elegir. Pero las normas europeas son de adopción obligatoria, lo que significa que si tienes una norma nacional de un determinado aspecto, en el momento en el que se publique una norma equivalente europea, cada país miembro de CEN tiene que anular su norma nacional y adoptar la norma europea. Con esto se consigue precisamente fomentar la existencia de procedimientos o requisitos estandarizados. Los documentos que elaboran estos dos organismos son normas propiamente dichas, normas EN o normas ISO, y también otra serie de documentos de menor rango que se utilizan pues, en aquellos casos en los que es un tema para el que se quiere que haya un documento de manera muy rápida, o bien no es posible conseguir un grado de consenso óptimo en ese momento y que posteriormente evoluciona hacia normas, que son las especificaciones técnicas o los informes. Bien, entramos en el tercer bloque y es de qué manera este sistema de normalización que hemos visto está dando apoyo a la transición hacia un modelo de economía circular. Bien, como veis aquí representamos el ciclo de economía circular y vamos a ir viendo ejemplos para cada una de las etapas de contribuciones del sistema de normalización a cada una de ellas. Empezando por la de diseño. He querido reflejar aquí el mandato 543, es un mandato dado por la Comisión Europea a los organismos de normalización.
es una forma que tiene la Comisión Europea de fomentar el cumplimiento de sus políticas. Desarrolla un documento, un mandato, por el que pide a los organismos de normalización europeos que se pongan a trabajar en normas de un determinado ámbito, de tal manera que posteriormente esas normas serán consideradas por la Comisión Europea, serán publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, dando presunción de conformidad. Su seguimiento da presunción de conformidad a los requisitos que pidan las legislaciones correspondientes, las legislaciones comunitarias correspondientes. En el caso del mandato 543, estamos hablando de un mandato para requisitos de ecodiseño, pero requisitos de ecodiseño para un aspecto concreto, para la eficiencia de materiales de los productos relacionados con la energía. Primero, eficiencia de los materiales, no estamos hablando aquí de energía, solo entre comillas, de la eficiencia de los materiales empleados. Y segundo punto, materiales relacionados con la energía. Hace referencia a aquellos productos que tienen un impacto en el consumo de energía. Es decir, no solo aquellos productos que consumen energía, que se enchufan o que tienen algún tipo de consumo energético, sino aquellos que tienen una influencia en el consumo de energía, como puede ser un aislamiento térmico. Por ejemplo, en el caso de edificios es muy visual verlo. Este mandato se asienta en la Directiva 125 de 2009 de ecodiseño, mediante la cual la Comisión Europea da alcance a requisitos de ecodiseño, tanto de materiales como de energía, de los productos relacionados con la energía. Mediante el mandato 543, la Comisión pide a los organismos de normalización que elaboren normas sobre evaluación de la vida útil de los productos, evaluación de la capacidad de reutilización de sus componentes, también de la capacidad de reciclado de sus materiales y de qué manera se pueden utilizar esos componentes y esos materiales reutilizados o reciclados de una manera eficiente. ¿Cómo se materializa ese mandato? Los organismos de normalización lo aceptan y crean, para dar cabida a este trabajo, un comité de normalización conjunto por CEN y CENELEC, ya que abarca ambos tipos de ámbitos. En este caso recibe el número 10, con el nombre que podéis ver aquí, y que ha publicado ya un programa de trabajo. En ese programa de trabajo vemos normas sobre evaluación de la durabilidad de los productos, evaluación de su reparabilidad o capacidad de reparación, sobre su capacidad de reutilización y capacidad de reconversión hacia otro tipo de productos, también normas sobre el reciclado de materiales estratégicos, y además está previsto que posteriormente se realicen una serie de guías específicas de sector. Este grupo está ya funcionando, sus resultados serán normas europeas, como digo, en este tema, que se espera que empiecen a publicarse a finales de 2017, a finales de este año, y que aproximadamente a mediados de 2019 ya esté concluido su trabajo. Igualmente, en el campo del diseño tenemos una serie de normas que son, digamos, de carácter general aplicados al diseño. Por ejemplo, la norma UNE ISO 14006 nos dice de qué manera podemos incorporar el ecodiseño a un sistema de gestión ambiental tipo 14001. Es una norma que tuvo su origen en una norma española que se propuso como norma europea y como norma internacional, y que ahora vemos materializada de esta manera, y que además ahora se encuentra en periodo de revisión. Cada 5 años las normas se someten a una revisión y se decide si son válidas tal y como están, o si hay que incorporar o modificar algún aspecto producto de la experiencia que se tiene en ellas. Otro ejemplo, tenemos una propuesta de norma, todavía no se ha empezado a trabajar en ello, sobre la incorporación del rediseño para mejorar la circulación de materiales. Aquí va a tener importancia el concepto de unimaterialización, como se ha llamado alguna vez, es intentar simplificar la tipología de materiales que hay en los productos. Tenemos otro ejemplo muy representativo, que es el informe técnico de ISO 14062, que da indicaciones para integrar aspectos ambientales en las actividades de diseño y desarrollo de productos.
Nuevamente estamos en un documento que se está revisando, de hecho se está desarrollando ahora mismo la ISO 19991 sobre diseño consciente ambiental, sobre la cual está previsto que una vez que se publique integre las partes del informe anterior y este informe sea anulado. Y tenemos aquí otro ejemplo más específico para los productos eléctricos y electrónicos, la norma UNEEN 62430. Cambiamos de fase y nos centramos ahora en la fase de producción y reelaboración. A nivel de organismos de normalización europeos, desde hace un par de meses está en marcha un estudio para conocer exactamente cuáles son las normas de todas las que están publicadas a nivel europeo, de todas las que están en desarrollo, cuáles de ellas dan apoyo a las distintas fases que podemos encontrar en el ciclo de economía circular, centrándose muy especialmente en la fase de producción. Este grupo hará un análisis de estas normas existentes y trazará un plan estratégico que nos dirá cuáles son las necesidades de normalización en este ámbito en los próximos años. El grupo empezó a finales de 2016 y está previsto que presente un informe de resultado en este mismo verano, en 2017. Aparte de esto, en la fase de producción hay distintos comités de normalización, distintos sectores que ya tenían normas relacionadas específicamente con la fase de producción. Y aquí he puesto dos ejemplos. La UNEEN 13428 de envases y embalajes, requisitos específicos para la fabricación y composición, prevención por reducción en origen. Es un buen ejemplo. También tenemos la serie UNEEN 16321, partes 1 y 2 de recuperación de vapores de gasolina durante el repostaje de vehículos a motor en estaciones de servicio. Son ejemplos concretos de comités de normalización concretos que desde hace tiempo ya cuentan con normas en este sentido. Pasamos a la siguiente fase, consumo, reutilización y reparación. La fase de consumo y la fase de diseño obviamente están íntimamente relacionadas. De hecho, cuando hablamos de consumo nos referimos muy especialmente al consumo energético, al rendimiento energético de un producto, y tradicionalmente cuando se hablaba de ecodiseño se centraba específicamente en este aspecto, no en el de materiales que hemos visto antes, que es bastante reciente. En este sentido, la Comisión Europea también ha ido trabajando en la elaboración de mandatos de normalización o de estandarización dirigidos a los organismos europeos para el desarrollo de normas. Actualmente está en vigor el mandato 495, por el cual se desarrollan normas que no son específicas de rendimiento energético, son normas en general de aptitud para la función, pero que incluyen los requisitos energéticos de una multitud de productos, como vemos aquí: calderas, secadoras domésticas, refrigeradores, lavadoras y lavavajillas profesionales, equipos de imagen y sonido, hornos domésticos, comerciales y de laboratorio, fogones, parrillas, cafeteras eléctricas, de todo. Es un mandato que se va modificando sucesivamente para dar cabida a las peticiones de la Comisión Europea. Es una forma de trabajar nueva en este campo, porque antes lo que se hacía era que la Comisión Europea emitía un mandato para cada tipo de producto. Estos son los mandatos anteriores al 495 en el campo de ecodiseño, y que también cubrían un amplio espectro de productos: aire acondicionado, fluorescentes, lavavajillas domésticos, televisores, motores, refrigeradores, etc. Además, las normas del mandato, las normas que da como resultado que vienen del mandato 495, también están relacionadas con el etiquetado energético, de tal manera que si un determinado producto de los que vemos aquí tiene que cumplir unos requisitos de etiquetado energético conforme a la Directiva de Etiquetado Energético 2010, no 2009, la 30, estas normas lo que te dicen es cuáles son los métodos de ensayo que tienes que seguir para después poder recibir una etiqueta energética u otra. Cambiando de tercio dentro de esta misma parcela, un aspecto relevante en el campo del consumo es la información que recibe el consumidor.
En este sentido, es de destacar la serie de normas UNE en ISO 14020 de etiquetado ambiental, en el que tenemos ecoetiquetas de tipo 1, de tipo 2 o autodeclaraciones o declaraciones ambientales de producto. No vamos a profundizar en esta serie de normas, simplemente destacar que las ecoetiquetas tipo 1 son ecoetiquetas que hacen referencia al ciclo de vida completo del producto, no se centra solamente en un aspecto ambiental, sino que analiza cuáles de las etapas del ciclo de vida son las relevantes y sobre ellas establece una serie de requisitos, y son etiquetas que son evaluadas por una tercera parte. Las ecoetiquetas tipo 2 son declaraciones que da el fabricante, que no están verificadas por tercera parte o no tienen por qué estarlo, y que normalmente hacen referencia a un aspecto ambiental en concreto. Por ejemplo, emisiones o contaminación del agua, por ejemplo, o contenido de material reciclado. Y por último, las ecoetiquetas tipo 3 o declaraciones ambientales de producto es una, digamos, recopilación de información ambiental de un producto, no es una evaluación de si el producto es mejor o peor desde el punto de vista medioambiental, sino que es una serie de información ambiental que el cliente, normalmente están orientadas de negocio a negocio, no tanto ya para el consumidor final, el cliente analiza y decide pues, en función del uso que vaya a dar al producto o de las necesidades que tenga. En este mismo campo estamos hablando también de reutilización, reparación y durabilidad, que son los elementos que hemos visto antes en el mandato 543 de Ecodiseño, y también quería destacar como recurso valioso el Comité de Normalización de ISO 282 de reutilización de agua, que también lleva en funcionamiento unos años generando normas en este campo. Pasamos a la fase de recogida y de reciclado, y bueno, aquí lo que creo que es más destacable es que hay muchos sectores que ya cuentan con normas relacionadas con el reciclado de sus propios residuos. Y aquí pues lo que me he limitado es a mostrar una serie de ejemplos. Tenemos ejemplos en el sector del calzado, con la norma UNE 12940, clasificación y gestión de los residuos. Tenemos normas en el ámbito de los envases y embalajes en cuanto a recuperación mediante reciclado de materiales, la UNE 13430. También tenemos normas en el sector aeroespacial, mediante, por ejemplo, reciclado de chatarra, de titanio y sus aleaciones. También en el de los plásticos. Trazabilidad y evaluación de la conformidad del reciclado de plásticos y contenido en reciclado. El sector de los plásticos es uno de los más activos en este tipo de normas ambientales sobre reciclado y reutilización. Tenemos normas también específicas de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, como la que veis aquí, de combustibles sólidos recuperados, y bueno, en fin, esto es una muestra que pretendo que sea representativa de lo que ya existe. La última fase, digamos, o la primera, yo la he puesto en último lugar, es la de materias primas, y me sirve para mostrar como ejemplo un grupo de normalización recientemente establecido para tratar el tema de la producción sostenible de productos químicos. Es un grupo que acaba de arrancar y que va a analizar cuáles son las necesidades de normalización en este ámbito específico. Se va a centrar en materias primas primarias, pero especialmente en las materias primas secundarias, para tratar sobre la calidad de estas materias, sobre cuál es el procesado que deben seguir y cuáles son los requisitos de calidad que tienen que tener los productos químicos generados a partir de estas materias primas secundarias. Su resultado no serán normas como tal, sino un análisis de cuáles son, como digo, estas necesidades de normalización. Estudiará el ciclo de vida de los productos químicos. Primero seleccionará qué productos químicos van a ser objeto de estudio, y el resultado final será una serie de normas existentes o incluso de normas a desarrollar. Este grupo empieza a funcionar este año, a principios de este año, y se espera que termine a finales de 2020. Y ya por último, he señalado el concepto de economía circular a nivel global para mostrar otro tipo de normas de aplicación general que son fundamentales para comprender y aplicar bien el concepto de economía circular. La
Las primeras de ellas son la serie 14040, destacado la UNEN 14040 y la 14044, que nos habla de ciclo de vida. Cómo hacer un análisis correcto del ciclo de vida, lo cual es fundamental, de tal manera que no traslademos impactos ambientales de una etapa del ciclo de vida del producto, de tal manera que si hacemos una mejora a nivel de diseño para mejorar su consumo energético, no estemos empeorando la reciclabilidad de los componentes, por ejemplo, que no estemos trasladando estos impactos ambientales. También quiero señalar la norma UNEN ISO 14046, que se centra en el recurso del agua. Es una norma sobre huella del agua. No habla solamente sobre cómo optimizar su utilización, sino también que la empresa, la organización, la entidad sea consciente de qué manera utiliza este recurso, dónde lo utiliza, si es eficiente o no, cómo lo gestiona una vez utilizado, etc. En el tercer bloque hay otro recurso fundamental en este ámbito, que es el recurso de la energía. Señalo dos normas, la UNEN ISO 50001, que es un sistema de gestión energético, pues igual que un sistema de gestión de calidad, para que la entidad tenga muy encima de la mesa las necesidades del cliente, igual que la 14001, que es para que la empresa tenga encima de la mesa su impacto ambiental. Con esta norma se pretende que las organizaciones controlen muy bien este recurso energético, dónde lo gastan, cómo lo gastan, de qué manera lo pueden optimizar con medidas de mejora continua. Y otra herramienta también a destacar es la serie de normas 16.247 sobre auditorías energéticas, que tiene 5 partes. La primera de ellas es de aplicación general, las 3 siguientes son específicas del sector de transporte, edificación y procesos industriales, y una quinta parte sobre cualificación de auditores energéticos. Al fin y al cabo es fundamental que los criterios para desarrollar una auditoría energética, que me van a dar los datos de partida, tengan un mínimo de calidad, que puedan ser comparables y que puedan ser fiables. De eso se ocupan estas normas. Y por último, señalo unas guías que van dirigidas a los propios redactores de normas. Para una norma de cualquier tipo, de cualquier producto, a la hora de escribir, te va diciendo que tengas en cuenta los criterios ambientales en las distintas etapas, la etapa del diseño, la etapa de transporte, la etapa del consumo, etcétera. Que es la guía 64 de ISO, hay una guía equivalente a nivel europeo, y también señalo una guía que se ha publicado hace unos meses, que es específico para normas de ensayo. Y bueno, a nivel de conclusiones, pues como podemos ver, la contribución de la normalización o la estandarización a la economía circular es una contribución que tiene múltiples facetas, desde estudios realizados o en marcha sobre futuras necesidades de estandarización, sobre qué normas existen o están en desarrollo, de tal manera que puedan ser comunicadas a la Comisión Europea y que pueda contemplar su cumplimiento para dar cumplimiento a sus propios objetivos. Tenemos normas horizontales de aplicación general, como estas que hemos visto, que son claves para desarrollar el concepto de economía circular. Tenemos normas específicas por tipo de producto, como lo que hemos visto del mandato sobre energía, o estas últimas que hemos visto sobre el reciclaje y reutilización de los residuos. Tenemos normas específicas para etapas del ciclo de la economía circular, como las de ecodiseño. En definitiva, es una contribución por múltiples partes en función de las necesidades. Y bueno, para terminar, poner el punto de énfasis en que todas estas normas que estamos viendo se hacen con la participación de los organismos de normalización, donde están representadas las partes interesadas a nivel nacional, como consumidores, fabricantes, laboratorios, instituciones de todo tipo. Es decir, las normas las realiza la sociedad y la industria. La participación está abierta y se realiza a través de los organismos nacionales de normalización. Cualquier entidad o persona que controle un determinado tema y que quiera contribuir o que le interese desarrollar una norma en un sentido o en otro, bajo las mismas reglas de juego comunes, lo tiene que hacer a través de su organismo de normalización. Y yo de aquí aprovecho para lanzar este mensaje, que a veces pensamos que las normas vienen hechas y hay que adaptarlas y nada más, sino se puede y se debe participar en normalización. Y bueno, con esto termino. Tenéis aquí mis datos de contacto y bueno, os agradecer la atención.
Pues muchas gracias, Iván. Yo destacar un poco la labor que hace UNE en la creación de todas estas mesas de trabajo, que como bien dices están abiertas a todo el público, entidades privadas, entidades públicas, universidades, Correcto. para la creación de documentos técnicos y, como no, en definitiva, para crear una norma que muchas veces lo primero, si no me equivoco, también es la norma nacional y se traslada a Europa a medio de CEN-CENELEC para que sea adaptada por el espacio europeo. Es decir, que España también puede crear normas, crea normas, que luego el espacio europeo sí que puede adaptar, que no son todas las normas que nos vienen de Europa, España las adapte directamente. Exacto, hay un gran número de normas, sobre todo las europeas, que son adoptadas a nivel nacional, pero también hay mucho desarrollo de norma nacional y hay muchos ejemplos de normas nacionales que son propuestas como base para documentos europeos o documentos internacionales. A continuación tenemos unos minutos. Si queréis hacerle alguna consulta a Iván, podéis aprovechar mediante el chat, que Iván está leyendo ahí en directo, y podéis aprovechar a hacerle todas las preguntas que consideréis. De todas formas, yo tenía aquí una, Iván, porque con anterioridad me habían hecho llegar una y me preguntaban qué iniciativas reales hay a nivel estatal, europeo, ya las has contado un poquito, que fomenten a las empresas el uso de esta economía circular en el ámbito de la normalización de las normas que hay ahora. O sea, ¿qué mecanismos o qué iniciativas reales a nivel, si existen, estatal hay para apoyar toda esta economía circular normalizada? Realmente lo que son iniciativas a nivel nacional propiamente dichas sobre economía circular en términos generales hay muy pocas. Lo que estamos viendo son, como hemos visto aquí, ejemplos de sectores que fomentan, porque es interesante para su industria, conceptos de economía circular, pues como son la reutilización, como son el ecodiseño, como son una visión general del ciclo de vida, que utilizan como herramienta para optimizar sus procesos y también como herramienta de venta en un mundo cada vez más competitivo. Es decir, ofrecen el aspecto ambiental como herramienta de marketing. De marketing. De ahí la importancia de que esas digamos, esfuerzos ambientales estén hechas conforme a algunas reglas de juego que sean comunes y que permitan verificarlo y compararlo. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, duda que tengáis? Aprovechad, que no todos los días podemos contar con un experto. Aquí pregunta Juan Pérez si se va a poner a disposición de los inscritos la presentación. Vamos, por mi parte no hay ningún problema. Sí, os haremos llegar por medio del email con el que os habéis registrado la presentación de Iván, sin mayor problema. ¿Ninguna otra duda? Pues Iván, un inmenso placer que hayas podido acompañarnos esta tarde y te combinamos a la siguiente Open Class, que seguro que a raíz de esta surgen muchas más formas de apoyo mutuo. El placer es mío y bueno, agradecer también la atención y la oportunidad de dar a conocer estas iniciativas. Pues muchísimas gracias por vuestra asistencia.